Buenos días, un cordial saludo. Mi nombre es Juan Manuel Cárdenas Restrepo, director del programa de Ingeniería de Sistemas. Esperamos que se encuentren muy bien de salud y cumpliendo con todas las normas de bioseguridad. Muchas gracias por participar en este primer webinar sobre Ingeniería de Producto. La Universidad Libre Seccional Pereira, desde el programa de Ingeniería de Sistemas, les da la bienvenida. Recuerden que este webinar consta de 2 sesiones. Una el día de hoy y la otra el próximo miércoles 13 de mayo a las 10 de la mañana. Todos podrán realizar preguntas en el espacio destinado para ello en la plataforma y se intentará dar respuesta a todas ellas. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Raúl Alberto Gaviria Valencia. Él es ingeniero de sistemas con énfasis en software, especialista en telecomunicaciones, magíster en software, docente e investigador asociado 1 de Colciencias, docente de nuestra facultad, de nuestro programa. Muchas gracias, ingeniero. Le doy paso. Buenos días a los asistentes a este ciclo de webinar que va a estar ofreciendo la Universidad Libre de la Seccional Pereira. El día de hoy vamos a trabajar un tema interesante de la ingeniería de software, conocida como la ingeniería de producto, patrones básicos de asignación de responsabilidades, más conocido como GRACS, por sus siglas en inglés. Doy un saludo muy especial pues a todos los asistentes. Según las inscripciones nos hemos dado cuenta que tenemos gente de todo el país, profesores de algunas universidades, egresados de la universidad, tenemos gente de otros países, de Perú, hemos visto en la inscripción a los webinars, y a profesionales, líderes de proyectos de algunas empresas. Esperamos que esto sea pues, de importancia estos webinars para ustedes. Bueno, voy a iniciar aquí con una frase, un párrafo importante que indica que en la ingeniería de software, además de ponerle nombres a las cosas, uno de los aspectos más complicados a la hora de desarrollar software es decidir cómo asignar las distintas responsabilidades de la aplicación. Entonces ahí tenemos que dos elementos difíciles. Es no dar nombre, bautizar es realmente difícil. Pero más difícil aún, o más difícil es asignar las responsabilidades que va a tener la aplicación en su desarrollo. También es difícil determinar en qué componentes repartirlas y cómo agrupar esas responsabilidades. Y existe mucha literatura al respecto. Y hay unas clásicas. Hablando de clásicas, pues en ingeniería de software y en ciencias de la informática, pues hablo ya de un clásico, cuestiones que tienen alrededor de 10 años. Y vamos a hablar entonces de uno de esos clásicos que son los patrones básicos de asignación de responsabilidades, que son GRAS, sin decir que hay otro que lo acompaña, que es el GOF, que no lo abordaremos en esta sesión. Entonces, esta primera agenda, la agenda de la primera sesión va a estar dividida en 2 partes. Una primera parte donde vamos a hablar de la ingeniería de software en términos muy generales, que pues nos sirva como de contexto y de ubicación a todos. Para aquellos que ya tienen experiencias, pues es información que pues es conocida por ustedes, pero para aquellos recién egresados, estudiantes de ingeniería de sistemas, puede como volverlos a contextualizar y ubicarlos en los aspectos actuales de la ingeniería de software. Y después de estos abordaremos los patrones básicos de asignación de responsabilidades, de manera que podamos ver una parte de un componente teórico, para que la próxima sesión ya podemos hacer de este webinar un componente práctico a través de herramientas de modelado o ver cómo es en la realidad los patrones básicos de asignación de responsabilidades. Entonces voy a empezar a hablar de la teoría del caos en la ingeniería de software y con algunos casos que son pues colombianos y que son importantes que los conozcamos y sepamos cuál es la importancia de los patrones de diseño, porque hemos venido hablando de la teoría del caos desde 1970 o antes en la ingeniería de software, pero seguimos
seguimos cayendo en el problema del caos. Tenemos muchos ejemplos de ellos. Por ejemplo, este ejemplo de Geominas, que se fue a desarrollar el sistema de información minera con un presupuesto de 857 millones de pesos. Lástima que pues a las empresas de nosotros no nos tocó ese monto para hacerse en 6 meses, y terminamos con un proyecto de 1.700 millones que se alargó a 3 años y 2 meses. Aún no se ha podido cuantificar las pérdidas, y la revista Semana había dicho que para enero de este año el sistema estaría en producción, pero aún no es así. Tenemos otro caso, por ejemplo, el sistema de información de catastro, de notaría y registro. Se presupuestó 5.630 millones de pesos para hacerlo en 12 meses. Acá hubo un problema gigantesco, es que no se hizo diseño. El proyecto terminó siendo cancelado a los 5 años, y ese es un proyecto de ingeniería de software o un proyecto de ingeniería que se convirtió en un proyecto de abogados. Es decir, no solamente los proyectos de ingeniería civil, de infraestructura, terminan en manos de abogados, sino los proyectos de ingeniería de software, como ustedes ven acá. Tenemos otro caso, el de supernotariado y registro. Se quería actualizar un sistema en COBOL a J2E, a Java Enterprise, y con un presupuesto de 1.000 millones, y terminamos entregando una aplicación en una nueva versión de COBOL, con un presupuesto y con unas adiciones presupuestales, y llegamos a 2.500 millones en 36 meses. Entonces van notando que la situación es complicada, y sigue siendo complicada desde 1970, y aunque se habla mucho de estándares, guías, patrones, estamos haciendo exactamente lo mismo desde entonces. Esta imagen es conocida por todos, donde pues hablamos de las fases de la ingeniería de software, como lo que nunca hay una comunicación establecida entre lo que quiere el cliente y lo que realmente se necesitaba, o cómo lo expresa el cliente y qué es lo que realmente necesitaba, y cómo los ingenieros de sistemas, de software, de ciencias de la información, de las comunicaciones, ingenieros de sistemas de computación, no somos capaces de entender qué es lo que quiere el cliente, y ese proyecto hay unas diferentes vistas dependiendo de cada uno de los actores. Y esa es la respuesta siempre a todos los proyectos, ¿cierto? Grandes presupuestos, poco soporte operativo, cero documentación, cuando realmente lo que necesitaba el cliente era una solución muy básica. Entonces, lo que nosotros tenemos siempre es un panorama pesimista, y siempre se genera por la insatisfacción del cliente, porque no satisfacemos sus necesidades, y terminamos abandonando los proyectos, desfases, mala calidad, errores frecuentes, sistemas difíciles de adaptar, entender y de mejorar. Entonces es un proceso recurrente, hoy en día lo vivimos. Tenemos causas en todas las fases de la ingeniería. Tenemos durante la construcción, en etapas tempranas, y en las etapas tardías, como las del mantenimiento, que son aún más complejas. Durante la construcción tenemos entonces problemas en la ingeniería de software. Primero, porque no sabemos construir o no sabemos hacer requerimientos. Por eso hay unas nuevas tendencias que indican que tenemos que hacer, e inclusive he visto algunas universidades que están ofreciendo carreras ya como ingeniería de requerimientos o ingeniería de requisitos, porque hay que entender lo que el cliente quiere. Entonces, no entendemos qué es lo que el cliente quiere. Segundo, es que no hacemos diseños, no especificamos, no documentamos. Un problema gigantesco, y porque creemos que es muy complicado, es muy tedioso hacerlo. En la misma ingeniería del software, los líderes de proyectos tienen unas líneas más comerciales que técnicas, y entonces hay permisos como programemos rápidos para tener tiempo de corregir, o codifique y corrija al viejo estilo. Tenemos problemas como se acabó el tiempo, entreguemos lo que tenemos, que después lo arreglamos, que eso además debería funcionar. Eso en cuanto a la ingeniería de software. Y en la administración de la construcción del producto sí que tenemos problemas. Entonces, hay ejemplos tan típicos como que el cliente nos diga, bueno, yo le puedo pagar por 3 meses, ¿cuánto tiempo se va a demorar? ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos? Pues bueno, que nos vamos a demorar 3 meses. O peor aún, cuando se pasan los 3 meses y el cliente le diga, ¿y cuándo va a terminar? Y nosotros los ingenieros de software le respondemos, pues cuando acabe, ¿cierto? No tenemos unas medidas exactas para eso. La otra es que nos dieron el proyecto a los 3 meses y llega el líder de proyectos o el área comercial y nos dice, bueno, pongámonos a trabajar que tenemos un contrato. Y el equipo de desarrollo lo único que es preguntar, ¿y cuál es el plan? La respuesta del líder es, ¿y para qué planes?
igual nunca funciona, además solamente tenemos 3 meses, y como tenemos 3 meses, pues no documentemos, no diseñemos, empecemos a codificar inmediatamente y volvemos al ciclo repetitivo del caos. ¿Y qué pasa al final? Tenemos un equipo de trabajo el 31 de diciembre a las 11 de la noche trabajando y codificando. Eso es con lo que terminamos. Las causas. Nadie sabe, no hay responsabilidades, nadie dice que partearía, esa no es mi responsabilidad, ¿cierto? No sabemos al final cuánto nos demoramos, cuál fue el esfuerzo, qué tan grande es el sistema, qué aprendimos, y si resulta un nuevo proyecto, si es que resulta, volvemos a recaer en todas estas malas conductas. A eso le sumamos además la elección de las tecnologías, y entonces no sabemos qué tecnologías escoger, ¿cierto? Qué arquitectura seleccionar. Después de todo decimos que no debe ser tan fácil, que no debería ser tan difícil. Y aunque acá hay una premisa fundamental, que es que el lenguaje de programación no debería importar. De hecho, nosotros los ingenieros no aprendemos un lenguaje de programación para jactarnos de que sabemos en algún lenguaje de programación. Eso no debería interesar. Lo que debería interesar es que nosotros utilizamos el lenguaje de programación para resolver problemas. Pero sí hay algunos aspectos importantes que tenemos que abordar desde el punto de vista de la arquitectura y hasta dónde nos pueden llevar estos lenguajes de programación. Y durante el mantenimiento la cuestión se pone más compleja, porque yo puedo demorarme haciendo un software 3 meses y el mantenimiento va a estar toda la vida en desarrollo, en el ciclo de vida del proyecto. Entonces, el mantenimiento puede volverse inclusive más complejo que inclusive el mismo desarrollo del producto. Por factores humanos, por malas decisiones en la construcción en las etapas tempranas y tardías, un mal diseño, la no existencia de arquitecturas. Entonces se vuelve un proceso caótico el mantenimiento, y ahí es donde nuestras compañías o nuestros desarrollos siempre no van a ser pues buenos como quisiéramos. Entonces, simplemente para pensar, es que, y esto nos sucede a todos, y ustedes se pueden plantear estas preguntas. ¿Cuál de estos problemas les han ocurrido en sus experiencias como desarrolladores? Estoy seguro que a todos nos ha ocurrido. ¿Cuáles son novedosos e inesperados? Muy seguramente para los que están estudiando esto les va a suceder, pero lo más importante es cuáles son las soluciones que podríamos plantear. Para las propuestas que podríamos plantear por esto están tradicionalmente establecidas, lo que pasa es que no hacemos caso de ellos. Entonces deberíamos hacer prácticas de la disciplina de ingeniería de software, como una correcta ingeniería del producto en cuanto a análisis, diseño, programación, pruebas y las demás etapas necesarias, pero tener unos procesos de administración además adecuados y coherentes, hacer control de cambios, contratación, administración de riesgo, manejo de personal, una correcta elección de las herramientas de desarrollo de las tecnologías y correcta formación y entrenamiento de personas. Esto lo sabemos, pero aún no lo hacemos. Entonces, las propuestas de solución que nosotros tenemos es que debemos guiar a las organizaciones, es lo que hago normalmente yo, guío a las organizaciones, a las personas interesadas en esto, en la selección de correctas estrategias para mejorar los procesos de desarrollo de software. Eso es como el trabajo de nosotros los ingenieros que no estamos en la parte de desarrollo, pero sí en la gestión de la administración, y tenemos que enseñarles a evaluar normas, guías, modelos de medición, métricas, para que se puedan desarrollar unos correctos productos, pero que además no conviertan el proceso de desarrollo en una camisa de 11 varas. Entonces, los estándares podrían y deben funcionar. Algunos dicen que, algunas compañías de software dicen que no, que ellos lo hacen de su cierta manera, es decir, ellos tienen su propio caos, tienen sus propias estándares, sus propias guías, y eso está bien. Lo que pasa es que hay que mejorarlos. Algunos dicen que hay que implementar un estándar es muy costoso, realmente no. Y algunos dirían que cómo puede mejorar, pero siguen siendo, volviendo al mismo ciclo. Para esto, entonces, nosotros como disciplina tenemos solución, que es la ingeniería de software, definitivamente. Según la IEEE, la Sociedad Computacional de la IEEE, ha determinado que la ingeniería de software es la disciplina del desarrollo y mantenimiento de sistemas computacionales que se comportan de manera confiable y eficiente,
y que su costo de desarrollo y mantenimiento puede ser pagado. Eso dice la IEEE. Ahora, los ejes básicos de la ingeniería de software básicamente son los que ustedes están viendo ahí. Tenemos procesos, tenemos arquitecturas, tecnologías, metodologías y siempre la existencia de unas herramientas que nos faciliten cada uno de esos ejes. La bibliografía la pueden ver ahí, hay unos artículos bien interesantes en la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, donde se puede revisar un poco más en profundidad sobre estos ejes de la ingeniería de software en términos generales. Ahora, ¿cuál es la importancia de los ingenieros de software entonces? Es que deben existir dependencias profundas entre estos ejes. No se puede ser un buen diseñador sin usted saber de tecnologías. Usted no puede ser un buen diseñador o no puede usted diseñar procesos sin tener en cuenta la arquitectura. El proceso tiene que ir apoyado de metodologías. No se puede ser un buen arquitecto sin saber tecnologías y así sucesivamente. Es decir, esos ejes están todos relacionados entre sí, tienen dependencias funcionales entre todos. Y es importante que un arquitecto o un diseñador no necesariamente tiene que saber hacer la implementación del diseño, pero sí tiene que saber cómo se hace. De hecho, es tan importante que el diseño es el que le tiene que decir a la persona que está en la fase de implementación del diseño cómo hacer las cosas sin saber ni siquiera un lenguaje de programación. Y esa implementación del diseño tiene que satisfacer lo especificado en el diseño y lo especificado en el diseño en la ingeniería de requerimientos. Para eso, entonces, nosotros nos hemos encontrado con unos ciclos de vida y son procesos tradicionales, el proceso para construir y entregar y evolucionar procesos de software. Y ahí es donde yo represento todas las actividades y artefactos necesarios para desarrollar una aplicación. Nosotros ya conocemos múltiples y aquí hay una lista no exhaustiva, pueden ser más. Están los clásicos, el modelo en cascada, modelo en V, los modelos en espiral, modelo de procesos unificados, que es traído pues de un proceso pero que se convirtió en un modelo actualmente y pueden haber más, ¿cierto? De hecho esto no interesa, pueden existir todos los que quieran. Lo que sí es realmente importante es que de una u otra manera, de manera explícita, todos estos ciclos de vida contienen las siguientes actividades: requerimientos, diseños, implementación, pruebas y mantenimiento. Y hago una acotación importante. Es que la implementación antiguamente la llamábamos desarrollo. Hoy en día se le ha cambiado el nombre por implementación del diseño. Entonces, para tener esa parte en cuenta. Y los requerimientos actualmente se dividen en análisis e ingeniería de requerimientos. Y el diseño, hay diseño de alto nivel y de bajo nivel. Y todo el proceso está transversalizado por la arquitectura seleccionada. Entonces, sin importar cuáles son los ciclos que existen, hay una manera correcta de hacer las cosas. Y eso se llama el proceso de construcción de software. Es decir, el conjunto completo de actividades de ingeniería de software para transformar los requerimientos de usuario en software. Y existen múltiples procesos. En últimas, el proceso transversaliza el ciclo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y el proceso, a su vez, tiene métodos, técnicas y herramientas que me permiten lograrlo. Hay diferentes procesos. Nuevamente, una lista no exhaustiva. He colocado esta porque pueden existir en ágiles muchísimos. Entonces tengo ya el tradicional RUP, ya no hablamos acá del estructurado, que es muy viejo, pero si hablamos del PSP-TSP, que es excelente, muy bueno para las métricas. Tenemos las metodologías ágiles con sus manifiestos ágiles y todos los que quieran existir, el STREAM, programación extrema, cualquiera de esos. Entonces el proceso de desarrollo va a transversalizar el ciclo de vida. Además, una buena práctica es que yo tengo entonces un proceso que transversaliza el ciclo y adicionalmente las guías y los estándares. En la actualidad nosotros tenemos unas dos guías muy importantes. Una que es el cuerpo del conocimiento de la ingeniería del software con su recién lanzada versión 3.0, el cual es una guía, pero inicialmente fue construida como un estándar. Y tenemos un estándar clásico que es el IEEE 1074, pero que actualmente fue reescrito por el 24774 de la ISO, pero realmente sigue manejado por el Comité de Ingeniería de Ciencias de la Computación de la IEEE. Entonces, en cuanto al la primera guía, que es el cuerpo del conocimiento de la ingeniería de software,
En ese momento, que es la versión 3, tiene una es muy completo. Ahí abajo les dejo el enlace. Ustedes pueden tener una versión gratuita. Si ingresan a www.computer.org, pueden descargarse una versión gratuita. Tiene revisiones de 33 países, tiene todas las 15 áreas de la ingeniería de software en las cuales un proyecto debe afrontar para que pueda funcionar correctamente. El único problema que puede tener esta guía es que se hizo dentro del documento, cuando tengan oportunidad de leerlo, se hicieron unas tablas donde se hicieron recomendaciones de autores. Entonces, para cada una de las áreas se dijo que en cuanto a la ingeniería de software, quién es el mejor autor y quién ha abordado el tema. Y va de esa manera, y lo mismo en cada una de las fases. Hay gente que no le ha gustado esto, pero también porque descalifica a los demás autores. Pero también puede ser importante para yo recurrir a lo que han dicho sus autores en cada una de las fases de esas 15 áreas del conocimiento. Si revisan sobre el cuerpo del conocimiento, la ingeniería de software en Wikipedia, ahí hay una adaptación hecha por mí. Entonces, es un documento creado por el comité de ingeniería de software, de coordinación de ingeniería de software, que es promovido por la IEEE, y es una guía que describe el cuerpo del conocimiento que existe sobre la disciplina de ingeniería de software. Es muy importante abordar que la ingeniería de software es una disciplina, más no es una ciencia del conocimiento. Es decir, hay ciencias del conocimiento establecidas como ingeniería de sistemas, ciencias de la computación, y la ingeniería de software hace parte de esas ciencias. O sea que no es, algunas universidades lo ofrecen, pero no es normal que se ofrezca que exista una carrera que se llama ingeniería de software. Existen otras disciplinas y ya lo vamos a ver en el cuerpo del conocimiento. Entonces, estas son las 15 áreas del cuerpo del conocimiento que están especificadas en la versión 3. Y en la tabla que está al lado, que dicen las disciplinas relacionadas, hablan de las ciencias, algunas disciplinas que abordan y que hacen uso del cuerpo del conocimiento. Y ustedes las ven ahí. Ingeniería en computación, ciencias de la computación, administración general, matemáticas, administración de proyectos, calidad y mantenimiento, e ingeniería de sistemas, que son como las grandes disciplinas que están ahí. Pero si ustedes lo ven, no habla de ingeniería de software, porque la ingeniería de software son las 15 áreas que ustedes ven. Hacer las 15 tareas, eso es ingeniería de software, que es abordado por otras disciplinas. Ese cuerpo del conocimiento tiene toda una serie de actividades por cada una de las fases. Entonces le dice, en ingeniería de requerimientos, ¿qué es todo lo que usted debería saber y conocer? Y así sucesivamente para cada una de las 15. Para el diseño, para la implementación del diseño y para cada una de ellas. Yo no voy a especificar más aquí, lo dejo solamente ahí como para que lo revisemos, porque es una guía que deberíamos tomar nosotros. Ahora, si a usted no le gusta el cuerpo del conocimiento, entonces elija un estándar de la IEEE, que es el estándar 24774, que es un estándar que dice cuáles son las actividades esenciales incorporadas en el desarrollo de un producto de software, sin recomendar un ciclo específico, y da las directrices para la descripción del proceso. Entonces es importantísimo retomar eso. Sino que es más grande que el cuerpo del conocimiento, porque tiene casi 65 actividades en total, como ustedes ven ahí, en la gestión del proyecto, predesarrollo, desarrollo, postdesarrollo, y entonces es más exhaustiva. Entonces es posible que a la gente no le guste mucho por eso. Adicional a eso, en todos los casos tenemos el viejo conocido UML, que es el lenguaje de modelado que me va a ayudar a que ese proceso surja a través de todas las etapas. En la actualidad vamos en la versión 2.5, lo pueden mirar en la UML rayadiagrams.org, y pueden haber unas versiones más nuevas, pero esta es la versión estable, la 2.5. Esta versión estable tiene una taxonomía que ustedes están viendo aquí a continuación. Esta taxonomía dice que tengo básicamente diagramas de estructura y diagramas de comportamiento. Los que están en azul no son parte del 2.5, fueron eliminados. Solamente están aquí como por decirle que en versiones anteriores se utilizaban. Y aquí es bien importante porque acabamos dando introducción a los patrones entonces, patrones de responsabilidades. Noten que en los diagramas de estructura están los diagramas de clase,
básicamente, y en los de comportamiento están los casos de uso, y más abajo nos encontramos con los diagramas de interacción y están como los diagramas de secuencia. Entonces yo aquí empiezo aquí en este momento a hacer una tarea fundamental en la ingeniería de software, que son la tríada: casos de uso, diagrama de clases y diagramas de secuencias. Esos elementos son 3 elementos fundamentales, y además esa tríada son las encargadas de comunicar el análisis con el diseño y posteriormente con la implementación del diseño. Inclusive hay departamentos, compañías de desarrollo que solamente abordan esos 3 elementos para su desarrollo de productos y lo logran de manera correcta. Eso sí, si utilizan guías, estándares y patrones de diseño. Entonces, hablando del viejo UML, entonces aparecen otros estándares que lo fortalecen, como es el modelo de vistas 4+1, que es creado por Philip Crutzen, que encaja perfectamente con los estándares. Y es simplemente una vista que se utiliza para describir la arquitectura de un sistema. Y lo separa en 5 vistas. Básicamente las 5 vistas son la vista lógica, la vista de procesos, la vista de despliegue, la física y una quinta vista, que es la vista conocido como los casos de uso. Entonces los casos de uso se convierten en el eje transversalizador de todas las demás vistas. Entonces el proyecto debería ser desarrollado en esas vistas. Por tal motivo, si ustedes hacen modelamiento como diseñadores, como arquitectos, por ejemplo en V-Star UML o en Rational Rose, ustedes cuando crean un modelo lo pueden crear en un modelo de vistas 4+1. Inmediatamente se les crean las 4 vistas, que lo veremos la próxima semana. Se le generan las 4 vistas y dice usted cuáles son cada uno de los diagramas que debe ir en cada una de las vistas. ¿Qué es lo que propone este modelo? Lo que dice aquí a continuación, que tenemos 4 vistas. Y en la vista lógica le dice usted qué debe documentar. En la vista lógica debería entonces documentar diagramas de clase, de comunicación y de secuencia. Y allí, ¿quiénes intervienen? Pues los usuarios finales, ingenieros, arquitectos. Luego puede pasar a la vista de despliegue. Aquí, ¿quiénes aparecen? Programadores y las gestiones de proyectos. Y miren que allí están diagramas de componentes, diagramas de paquetes, están las vistas físicas, donde aparecen los ingenieros de sistemas, ingenieros de telecomunicaciones, y también ingenieros de software, o los que desarrollen esas actividades. Y están las vistas de procesos, que son los integradores. Estas son las 4, es como le está diciendo, mire, esta es una arquitectura para que usted documente. No se desgaste haciendo más documentación. Documente esto, eso sí, transversalizado por diagramas de caso de uso, y va a lograr la tríada necesaria. Casos de uso, diagramas de secuencia, y con esto fácilmente paso a, si es, en el ciclo de vida clásico, pues a la implementación de diseño. Aquí lo llamamos vista de despliegue, donde empiezo a hacer los desarrollos. Entonces me voy apoyando entre los estándares, cuerpo del conocimiento. Me apoyo por UML y me apoyo por un modelo de vistas 4+1. Hasta aquí, hasta este momento, simplemente es el contexto. Y nos hemos gastado exactamente el tiempo que teníamos previsto para esto, que son 30 minutos. Ahora, vamos a entrar al tema que nos compete hoy, que son la introducción a patrones básicos de asignación de responsabilidades. Y yo quiero que comprendan los ingenieros o futuros ingenieros que este es el hecho de utilizar patrones arquitectónicos es el mejor modelo de hacer una buena construcción de software. La razón es que los patrones arquitectónicos son fragmentos construidos que me van a permitir a mí una mejor práctica, una mejor forma de hacer las cosas. Haciendo una analogía con ingeniería civil, usted va a una tienda cualquiera y le venden, usted va a comprar una ventana ya hecha y se la venden de ciertas medidas, de cierto tamaño, de cierto grosor. Usted no se tiene que preocupar cuando está haciendo un diseño de determinar las ventanas de qué tamaño son. No, hay un patrón que establece que las ventanas son de un tamaño, que las puertas en Colombia son de cierto tamaño, en Estados Unidos serán de otro tamaño. Las alturas de las casas son de un tamaño, el espacio para las cocinas, es decir, hay patrones arquitectónicos establecidos que me facilitan a mí la construcción de los elementos, en este caso de edificios de casas. En ingeniería de software exactamente igual. Existen patrones básicos para construir y afrontar cada una de las etapas de la ingeniería de software. En este caso nosotros vamos a abordar la parte de la arquitectura que está mediando todo el proceso, pero estamos tomando un patrón básico para el diseño, específicamente para la tríada que hemos venido hablando.
casos de uso, diagramas de clases y por último diagramas de secuencia. Esta tríada es la que me dice cómo el software tiene que funcionar. Si yo, un ingeniero de sistemas o ingeniero de software, ¿y por qué hablo de ingenieros? Porque ellos pues conocen del lenguaje que estoy hablando, usted les entrega unos diagramas de casos de uso, le entrega unos diagramas de casos diagramas de clases que estén basados en patrones y a su vez esos patrones se convierten en diagramas de secuencias. Fácilmente se puede hacer un software. Fácilmente. De hecho, a partir de un diagrama de clases con patrones básicos de responsabilidades, yo podría hacer la construcción de todas las clases, inclusive sin saber programar. Entonces, la motivación que tenemos es que tradicionalmente a todos en la universidad, en la vida laboral, nos han enseñado a crear diagramas de clase. Y que con los diagramas de clase presentamos la estructura estática del sistema. Ahora, si ustedes buscan diagramas de clases en internet, en tesis de su universidad y en libros, ustedes van a ver que cada autor crea los diagramas de clases de una manera diferente. Y las relaciones entre estos diagramas de clases las hace de maneras diferentes. Entonces no nos hemos podido colocar de acuerdo en cómo hacer correctamente unos diagramas de clases. Y los diagramas de clases deben tener un balance con los diagramas de secuencia. Y nosotros, ustedes, acá pues, si tenemos profesores acá, sé que sí, si ustedes cogen un trabajo de tesis de alguna universidad y comparan los diagramas de clase contra los diagramas de secuencia, no hay un balance establecido. ¿Por qué? Porque no se utilizaron patrones de diseño. Entonces, sabemos utilizar los diagramas. Sabemos que la estructura está definida por las relaciones entre esas clases, ¿cierto? Un ejemplo que tenemos ahí, y he colocado un ejemplo tradicional que todos lo podemos comprender. Aquí tenemos unas clases básicas, universidad, programa, estudiante y curso, y hay unas relaciones entre ellos. Y básicamente aquí nos encontramos con un problema, acá hay un problema clásico, y el problema es que las relaciones, yo me encuentro con profesionales de muchos años que aún no saben la diferencia entre las relaciones que ustedes están viendo allí, entre cuándo es una relación de composición y una relación de agrupación. De hecho, si yo hiciera un examen en este momento, muy seguramente más de la mitad fallaríamos en definirlo. Además, de hecho, se nos olvida. E inclusive, a veces algunos autores dicen que no hay diferencia alguna en la programación, y mentiras. Esto es fundamental, hacer estas relaciones que hay acá de composición y de agrupación. De hecho, estudien un poco para que la próxima semana que veamos que hagamos la parte práctica, pues hacemos unas preguntitas interactivas y a ver cómo nos va con las preguntas de cuándo es composición y cuándo es agregación. Y es muy, muy importante, porque los patrones de diseño basan su funcionamiento en estos dos tipos de relaciones. Algunos me dirán de las relaciones de asociación, pero realmente las relaciones de asociación no son tan exhaustivas, entonces estas son las dos más utilizadas. Yo por el momento, aquí solo me atrevería a decir por el momento, le voy a dar un tipcito, que cuando tenemos una relación de composición, siempre hay una relación que va de uno a uno o de uno a muchos. Eso es un factor importante a determinar. Ahora, como lo ven aquí donde está el puntero. Pero una relación de agregación, como la ven aquí abajo, que tiene el rombito de color blanco, la relación puede ser de 1 o 0 a muchos. Puede ser. Entonces, el 1 obligatoriamente hay 1. En el de agregación puede ser 0. O sea que uno ya más se va dando cuenta cuál es la relación que existe. Y esto es muy importante para la teoría que vamos a ver a continuación entonces. No olviden el diagrama que vamos a estarlo revisando permanentemente. Y entonces, noten que yo he definido aquí una clase que se llama universidad, que tiene dos atributos y tiene un método. Y sabemos que esa es la clase, pero que cuando yo voy a proceder a hacer desarrollo, voy a hacer la parte de diagramas de secuencia, yo no hablo ya de la clase, sino que hablo de objetos. Por eso es que abajo en la anotación donde dice O1, digo O1, dos puntos universidad. Realmente el objeto se llama O1, que es instancia de una clase que se llama universidad, inicialmente. Ahora, los atributos de O1 tienen nombres, tienen valores. El nombre Universidad Libre Pereira, el de abajo, y 1, 2, 2, 3, 4, ¿cierto? Esas son simplemente las clases tradicionales. Si queremos conocer el valor de esos atributos, que normalmente miren que tienen el símbolo de menos. ¿Qué quiere decir el símbolo de menos? Que son privados, mientras que el método bajito tiene el símbolo de más, que es público. Entonces,
la forma de acceder a los atributos es a través del método. Un momento, nos pregunta John Ospina que cuál es la diferencia entre un patrón de diseño y la arquitectura de un software. Lo que pasa es que la arquitectura media todo el proceso, mientras que el patrón son solamente algunos componentes arquitectónicos. Entonces, en este momento, por ejemplo, yo estoy tomando un patrón de diseño para hacer clases. Hay patrones de diseño para hacer interfaces gráficas. Hay un patrón de diseño para construir diagramas de secuencia. Entonces, la arquitectura, en términos generales, es la correcta utilización de todos esos patrones arquitectónicos, además de la elección correcta de los modelos, por ejemplo, modelo vista controlador, modelo de vistas 4+1. Pero esos modelos, esas arquitecturas son muy grandes y hay que descomponerla en todos los elementos de la arquitectura. La arquitectura también es llamada como diseño de alto nivel. Entonces, en esa arquitectura yo empiezo a colocar patrones en cada uno de los elementos. De esa manera, los patrones me ayudan a construir la arquitectura. Podríamos decir que la arquitectura está formada por patrones. Espero haber resuelto la pregunta. Continúo acá. Estamos hablando solamente de un solo patrón. Noten que estamos hablando de un patrón en este momento, de patrones, pero no de uno en específico. Ya lo vamos a abordar. Entonces, seguimos hablando de este objeto que tiene acá. Noten que no hemos hablado de ningún patrón hasta el momento, sino simplemente de diagramas de clases. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que para que un objeto pueda realizar algo, su comportamiento debe estar definido en un método de la misma clase, es lo que me han dicho tradicionalmente. Entonces, que el comportamiento, el nombre y el need, solamente su comportamiento está dado por un método que se llama dar nombre en este caso. Recuerden que teóricamente nos han enseñado en programación y en diseño orientado a objetos que yo debo tener mutadores y accesadores para cada uno de los atributos. Bueno, eso es como muy relativo y dependerá de las necesidades, ¿cierto? Pero deben haber mutadores, accesadores y otros métodos. En este caso tenemos, por ejemplo, puede ser un mutador y un accesador para ese dar nombre. Entonces, la instancia de universidad, ahí en este caso, como lo ven, puede devolver el nombre dado gracias al método de dar nombre, porque eso está definido en la universidad. Eso está claro. Diagramas de clases simples, sin patrones. Para realizar la tarea de dar nombre, solamente necesitamos que la información que contiene el objeto pueda ser privado, porque recuerden que el encapsulamiento dice que yo no puedo acceder directamente a los atributos, sino solamente a través de los métodos, ¿cierto? En muchas ocasiones puedo realizar una acción o una tarea, necesito conocer también varios objetos, posiblemente que están en distintas clases. Esta aseveración que estoy dando aquí, que yo puedo conocer información de otros objetos, es la que da nacimiento a un patrón de diseño importantísimo. Ese patrón de diseño me va a decir que a ustedes como diseñadores, como arquitectos, ustedes son los que deben tomar la decisión de determinar de quién es la responsabilidad de realizar ciertas acciones. Y eso es muy difícil, es la parte más complicada, junto con colocar nombres, habíamos dicho precisamente. Entonces, decisiones sobre, por ejemplo, en cuál clase se debe definir tal o cual método, o de quién es la responsabilidad de ocuparse de alguna de las acciones. Eso es muy difícil de determinar. Y la manera más fácil es hacerlo a través de patrones. Por ejemplo, miren este diagrama de clases que ustedes tienen acá que no tienen métodos. Por ejemplo, miren estas preguntas de responsabilidad. ¿Quién es el responsable de crear un nuevo estudiante? Vayan pensando ustedes y mirando ese diagrama. ¿Quién es el responsable de crear un nuevo estudiante? ¿Quién es el responsable de calcular cuáles son los créditos totales de un programa? ¿Quién es el responsable de cambiar la información de la universidad? Eso está muy fácil. ¿Quién es el responsable de informar cuántas mujeres hay inscritas en un curso? Y entonces si yo empiezo a ver, la información está dispersa por todo lado. ¿Cómo logro? ¿Dónde hago los métodos? Eso es difícil. Uno se atrevería a decir que inclusive en el mismo método donde está el atributo, pero resulta que no siempre es así. Eso depende de las relaciones establecidas. Entonces, ¿en qué consiste la responsabilidad? Y la responsabilidad no son nada más que obligaciones o contratos de una clase. Y hay dos tipos de responsabilidades. La responsabilidad de quién conoce, quién hace, y la responsabilidad del que hace. Tenemos esas dos. Y es ahí donde yo empiezo a hacer la diferenciación. Para el caso de las clases que conocen,
conocen la información privada del objeto, es decir, métodos dentro de la misma clase que acceden a sus atributos. Pero además está otra, conocer acerca de los objetos relacionados, que lo logro solamente a través de las relaciones, o conocer quién sabe hacer qué cálculo. Eso es el que conoce, pero también está el que hace algo sobre sí mismo, el que inicia acciones en otros objetos y el que es capaz de coordinar actividades en otros objetos. Y esta es la parte más complicada. Entonces, la responsabilidad de conocer, por ejemplo, aquí, cuáles son los créditos totales de un programa dado. Pero si ustedes miran la clase programa, no tiene un atributo que hable de créditos. ¿Cuántas mujeres hay inscritas en un curso? Y si usted se va para cursos, usted no ve ningún atributo que tenga que ver con el sexo de la persona, el género, en ese caso. Entonces ahí la responsabilidad es diferente, porque tal vez yo conozco, pero ¿quién hace? Entonces ahí bien. Entonces hay que saber, hay responsabilidad de conocer y hay responsabilidad de hacer. Por ejemplo, ¿quién es el responsable de crear un nuevo estudiante? Pues uno podría decir que estudiante. Aún no sabemos. Cambiar la información de la universidad, uno podría decir que la misma universidad, sin temor a equivocar, ¿no es cierto? Para ayudar a resolver esas preguntas que se acaban de generar ahí, entonces, existen los patrones generales. En este caso hay un patrón que se llama el GRAS, por su acrónimo en inglés, que son patrones de asignación de responsabilidades orientadas a objetos. Esos patrones no son nada nuevos. Fueron creados por Craig Larman y este señor ha escrito varios libros del tema. La cosa es que uno olvida que existen estos patrones y cada uno en su caos hace las cosas como quiere, como el profesor de turno me quiso enseñar. Lo ideal es recurrir a esos patrones para yo poder hacer las cosas. Entonces, los patrones básicos o principios básicos de asignación de responsabilidades, escuchen bien, son guías o buenas prácticas, no son obligatorias. Pero si usted lo hace de esta manera, su software va a quedar mejor construida. Por tanto, en etapas tardías de mantenimiento va a ser muy fácil hacer mantenimiento. Y nos va a ayudar a decidir en qué clase debo definir los métodos. Noten que definir atributos es muy fácil. Definir atributos es lo difícil. Describir atributos es muy fácil. Describir métodos es lo difícil. Entonces, para construir un sistema más entendible y fácil de cambiar, recurro a estos patrones GRAS, que básicamente son estos: el creador, el experto, bajo acoplamiento, alta cohesión y controlador. Controlador no lo voy a tocar en este curso, porque si toco controlador, debería tomar otro patrón arquitectónico que se llama el modelo vista controlador, ¿cierto? Pero de todas maneras lo voy a tocar muy por encimita, pero voy a tomar, por ejemplo, 3 en este caso, los primeros 4. Entonces, recuerden esto. Aquí estoy hablando de arquitectura, para el que me había hecho la pregunta ahora. Estoy hablando de arquitectura en términos generales. Arquitectónicamente voy a utilizar un modelo de vistas 4+1. Voy a decir cómo voy a dividir mis vistas. Voy a decir, además, entonces, que hay una tríada perfecta, pero que la tríada perfecta debe tener unas ayudas. Entonces, tengo diagramas de caso de uso. Pero más importante que los diagramas de casos de usos es la especificación de casos de usos. Recuerde que para eso hay unas plantillas establecidas hace muchos años donde yo digo cuál es el flujo normal de los eventos. Inclusive la especificación de casos de uso bien hechas me podría llevar a interfaces gráficas preliminares. Luego pasaría a los diagramas de clase. Los diagramas de clases con patrones aplicados me llevan a unos correctos diagramas de secuencia. Si yo hago diagramas de clase sin correctos patrones, los diagramas de secuencia me van a quedar mal. Y si los diagramas de secuencia me quedan mal, las interfaces gráficas definitivas que están representadas en los diagramas de interfaz me van a quedar mal, ¿cierto? Y por último, esto se constituye en últimas, por ejemplo, el otro patrón arquitectónico que se llama modelo vista controlador, que lo están viendo a la derecha, que es como el usuario hace la solicitud a un controlador que es capas diferentes de la lógica y de la vista para el acceso a la persistencia. Esto aquí es como un diagrama, eso sí es arquitectura, pero mire que hay muchos componentes. Mientras que patrón, que el que estamos hablando ahí es un simple patrón que se comunica por aquí en clases, como está en el puntero rojo, por aquí en diagramas de casos de uso y por último en diagramas de secuencia. Ahora, vamos a hablar entonces de esos patrones que me hablé aquí. Entonces, los patrones básicos está dividido entonces a su vez en 5 patrones más. Y voy a empezar con los patrones bases.
el primero, antes de hablar de acoplamiento, yo tengo que decir que acoplamiento es, en el contexto de diagramas de clases, es la medida de cuánto una clase está conectada con otras. Es decir, el acoplamiento es qué tan conectada, qué tanto conoce de las demás clases. Eso es acoplamiento. Se supone entonces que un bajo acoplamiento, como está en la izquierda, es donde hay pocas relaciones, y un alto acoplamiento es donde hay muchísimas relaciones. Entonces ustedes ya podrían ir pensando aquí que un sistema con alto acoplamiento no es bueno. Usted mantener un sistema con alto acoplamiento es bastante complicado. Algún desarrollador me dirá, pero entonces escuchen, desarrollador me dirá que es muy fácil cuando hay muchísimas relaciones, porque él fácilmente puede acceder a los objetos. Pero un buen diseñador me dirá, no, hay que hacer es un bajo acoplamiento para que el mantenimiento en el futuro sea muy fácil, para que las clases sean independientes. Si yo modifico una clase, no hay problemas en todo el proyecto. Entonces, el de la izquierda, un alto acoplamiento, el de la izquierda, bajo acoplamiento, o es menor que el de la izquierda. Un alto acoplamiento en un sistema es problemático. Se va a hacer más difícil que nosotros entendamos el sistema y cambiemos el sistema. Entonces, el acoplamiento debe ser lo más bajo posible. Entre más bajo posible, como el que estamos, por ejemplo, aquí esto es potencial. Mire que eso acá tengo, alto acoplamiento, y acá estoy diciendo, mire cómo es de complicado el impacto que usted tiene en cambiar a una clase. Si yo cambio algo y hay alguien conectada con una clase conectada con las demás, esto es potencialmente dañino. Entonces es muy complicado. Entonces yo puedo decir que el patrón de bajo acoplamiento es simplemente una decisión que usted toma como diseñador para minimizar que una clase conozca de las demás. Es lo ideal. Hay que minimizar el conocimiento que una clase tenga de las demás. Fundamental, bajo acoplamiento. Y eso que lo decide usted, diseñador, usted, arquitecto, ¿cierto? Entonces usted es el que toma la decisión de establecer las relaciones entre las clases. Evite realizar muchas relaciones entre ellas, ¿cierto? Esa es su decisión. Entonces decimos que el bajo acoplamiento es un patrón evaluativo. Yo estoy evaluando si mi diseño es independiente o no. O también estoy reduciendo a futuro el impacto sobre los cambios. Entonces, eso es una decisión de diseño. Viene la segunda. Entonces, eso fue acoplamiento. Ahora viene la segunda, cohesión. Pero vamos a decir primero qué es cohesión. El concepto de cohesión, y vamos a utilizar esa navaja que hay abajo. Noten que esa navaja está llena de funcionalidades y de responsabilidades, ¿cierto? Sirve como tijera, como lima, como sierra, como abre botellas, destornillador, hace de todas esas cosas. Pero hace muchísimas cosas, pero no hay relación entre las herramientas. El mismo aparato puede hacer muchas cosas. Entonces, como hace muchísimas cosas y no hay relación entre las cosas que es capaz de hacer, porque una lupa no tiene nada que ver con el alicate, entonces decimos que no es muy cohesiva. Fíjese que cada una de ellas hay un elemento distinto que se ha agregado a la herramienta. Debo contestar, ¿qué hace la navaja? Pues no es simple, esa navaja es una navaja suiza, eso hace de todo, ¿cierto? Entonces no es muy cohesiva. ¿Por qué no es cohesiva? Porque tiene muchas herramientas que no se ayudan entre ellas para nada. ¿Qué es una buena cohesión? Una clase que sabe hacer algo específico. Por ejemplo, esta navaja, ¿cierto? Esta navaja solamente sabe hacer una cosa, cortar, no es nada más, sabe hacer eso. Significa que cuando el sistema deba cambiar, entonces será muy fácil hacer el cambio. Entonces, ¿qué quiere decir la alta cohesión? Ese patrón, ahora sí. Nos dice que debemos tratar de mantener el nivel de cohesión al interior de una clase lo más alto posible. ¿Qué es muy alto posible? Que haga muy pocas tareas, muy pocas tareitas. Es un patrón evaluativo y me permite entender qué tan bueno es mi diseño. Entonces, volviendo a ese ejemplo de la navaja, decimos que es más cohesiva porque solamente tiene una actividad. Usted, diseñador, es el encargado de hacer eso. Revisen esto, tómenle en una pantallazo si quieren, deciden, usted debería hacer esto como diseñador. Conclusiones. Señores diseñadores arquitectos, es muy difícil un sistema altamente cohesivo y bajamente acoplado. Las decisiones dependen de usted.
Si el diseño, hacer cambios que en un proyecto en marcha es complicado, el problema fue el diseñador, porque uno utilizó patrones de alto acoplamiento y de bajo acoplamiento, malos diseños. Bien, voy un poco acá rápido para comprender otros temas. Paso al patrón experto y me queda faltando solamente uno. Patrón experto, señores. Patrón experto es aquel que es responsable de mantener su propia información. Es decir, el principio básico de acoplamiento, de encapsulamiento que todos conocemos. Conoce y puede informar sobre esos atributos. Uno espera que los atributos de una clase sean privados y protegidos, ¿cierto? Y que el único que acceda a ellas son los métodos, eso hemos dicho normalmente. Pero miren este caso aquí, ya viene relaciones con otras clases. Miren pues, y es la tarea para la próxima semana los que nos acompañan. Revisar las relaciones de composición y relaciones de agregación. ¿Qué dice el patrón experto? Que si usted tiene relaciones de composición con otros objetos, también será responsable de conocer la información de ellos y de crearlos. Aparece otro patrón de diseño que no hablaremos en esta ocasión, que es el patrón creador. Y es capaz de delegar las operaciones. Noten que hay una relación de composición entre universidad y estudiante. Tienen tarea de estudiar composición. ¿Y cómo me lleva eso a la programación, además, no? Ahora, recuerden que en la composición, estudiante depende de la universidad. Si la universidad desaparece, el estudiante desaparece. Es un tipcito que les doy ahí en la composición. Entonces, expliquemos esto. Retomando este ejemplo, ¿de quién es la responsabilidad de cambiar la información del nombre y NID de la universidad? Es una primera pregunta. Vayan planeando ustedes qué responder. Son 3 preguntas que nos vamos a hacer y vamos a responder. ¿De quién es la responsabilidad de saber cuántos estudiantes hay en una universidad? ¿De quién es la responsabilidad de saber cuál es el promedio de edad de todos los estudiantes de una universidad? Vamos a dar respuesta a una de ellas sabiendo que tenemos una relación de composición. Primero, para responder la primera pregunta, ¿de quién es la responsabilidad de cambiar la información del nombre y el NID del NID de la instancia de clase universidad? Vamos a mirar entonces. Pues en esta clase es de universidad, porque ella es la dueña de ella es la dueña de la información. Y noten desde dónde salió la relación de composición. Ahora, significa esto que una clase normalmente tiene mutadores y accesadores, como ustedes lo están viendo ahí, dar nombre, dar NID, cambiar nombre y cambiar NID, ¿cierto? Para poder manipular esa información. Eso es normal en la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿de quién es la responsabilidad de saber cuántos estudiantes hay en total en una universidad? Bueno, quisiera yo saber las preguntas. La próxima semana tendremos una manera interactiva de hacerlo. Vamos a responder a esa pregunta. Note que la clase universidad, a través de la relación de composición, es la responsable. Entonces uno dice, ¿cómo así que la universidad es la responsable de saber cuántos estudiantes hay? Si la información de estudiantes está en otra clase. Sí, porque el patrón de diseño me está diciendo que como buena práctica y como guía, como es una relación de composición, él ya es la dueña de la colección de estudiantes. Por tal motivo es una responsabilidad de universidad. ¿Y cómo es una responsabilidad de universidad? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es agregar un método a universidad que se llama dar total de estudiantes. Noten que es un método que conoce a estudiantes y ese era el encargado de comunicarse con estudiantes. La mayoría tal vez habría pensado que la responsabilidad era de estudiante, muy seguramente. Ahora, la tercera pregunta, ¿de quién es la responsabilidad de saber cuál es el promedio de edad de todos los estudiantes de la universidad? Vamos a revisar eso. En este caso tenemos que la clase estudiante es dueña de la información, ¿cierto? Porque me están preguntando sobre el promedio de la promedio. Noten que me están preguntando sobre el promedio de las edades. Entonces, lo que yo puedo acá, y acá se vuelve la cosa interesante. ¿Quién es el dueño? ¿Quién puede acceder a la información de dar edad del estudiante? Pues estudiante, y entonces agregamos un nuevo método que se llama dar edad del estudiante, pues gracias al patrón experto. Pero viene este caso, pero lo que se necesita hacer es calcular el promedio de edad de todos los estudiantes. Como yo necesito saber cuál es el promedio, debo es agregar un método en la clase universidad, que es el que calcula el promedio de la edad.
Entonces note algo. Gracias al diagrama de composición, todas aquellas actividades generales de agrupación van en el nivel, en el lado del diagrama de la relación de composición. Las particulares sobre la clase van en la clase que depende de la composición, en este caso de estudiante. Para calcular el promedio, yo tengo que saber quién tiene la edad y lo logro a través de dar edad, pero ¿quién es el responsable de hacerlo? Universidad. Es un concepto ahí que es importante que revisen nuevamente, ¿cierto? Y lo logro de esa manera, a través del cálculo. Podría yo decir acá, entonces, que el patrón experto, como conclusión, estamos construyendo clases que son cohesivas, el patrón de cohesión, porque las responsabilidades que estamos definiendo hacen referencia a acciones que manipulan sus propias propiedades. No estamos aumentando el acoplamiento, miren que la relación fue la misma desde el principio, ¿cierto? No hay nuevas relaciones entre las clases, solamente hicimos métodos que gracias a la relación de composición puede lograrlo. Y nos queda faltando el patrón de creador, que es muy importante. El creador es una especialización del patrón experto. Lo que me ayuda es a usted como diseñador, a mí como diseñador y arquitecto, a tomar la decisión de quién debe crear un objeto en una clase. Y la guía es la siguiente. Entonces, el patrón creador dice que si la clase B tiene una relación de composición, ahí él es el responsable. Pero si la clase B agrega A, aparecen las de agregación. Entonces ahí hay un patrón creador. Y si hay relaciones de asociación, también. O sea que el patrón creador es como más disperso. Pero sí me ayuda a decir que cuando hay una relación de agregación, yo tengo que tener un patrón creador. Teniendo en cuenta esa guía, lo que evita es crear nuevas dependencias entre las clases. Entonces, indicamos que hay asociaciones establecidas entre esas dos clases que estamos buscando la responsabilidad, que son muy cercanas. Supongamos este ejemplo, supongamos que tenemos un diagrama como el que está ahí. Hay una relación de composición de B a A. Si decidiéramos que clase es responsable de crear objetos de la A, hiciéramos esta vaina, estaríamos estableciendo una nueva dependencia en el diagrama y por lo tanto aumentaríamos el acoplamiento. Decisión suya, arquitecto. Ahora, siguiendo ese ejemplo entonces, podríamos decir lo siguiente. La clase universidad es la responsable de crear objetos de la clase estudiante, porque universidad tiene una asociación de composición. ¿Eso cómo quiere decir? Que cuando usted esté haciendo un diagrama de secuencia, a través de un mensaje, la universidad será el encargado de llamar al constructor de estudiante, que es lo que veremos la próxima semana en la práctica, y lo haría a través del patrón creador. Y eso es automáticamente, debería ser, y de hecho las herramientas de modelado lo hacen automáticamente, esos métodos de creación por el constructor. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, entre la clase programa y la clase curso, hay una asociación de composición nuevamente entre ambos. Entonces decimos que la clase programa será la responsable del método de creación de los cursos. O sea que cada vez que se vaya a crear un curso por sí solo no puede. Él tiene un constructor, pero es invocado por el programa. El programa es el que puede crearle cursos al programa. Entonces, fíjese en esto. La universidad responde del método de creación de los cursos. ¿Cómo podríamos hacer eso? Si dijéramos eso. Si yo quisiera que universidad fuera el responsable de cursos, pues tendría que hacer una relación, como ustedes lo ven ahí. Pero eso no sería correcto, ¿cierto? Porque estaría aumentando los otros patrones. Entonces estaríamos aumentando el acoplamiento del diagrama y no es lo correcto, Bueno, hemos dado exactamente una hora para esta primera parte teórica, pero en la próxima sesión ya cogeremos ejemplos reales y podremos comprender exactamente eso, porque aún la información es solamente teórica, y eso hasta que no hagamos la práctica es posible que no entendamos esto. Entonces, para los que nos quieran acompañar la próxima clase, solamente háganse estudio de lo siguiente, estudien qué son, o lean, repasen 5 minuticos antes de encontrarnos en este webinar, qué es un patrón, qué es una relación de composición, una relación de agregación. ¿Y esto cómo me lleva y cómo se traduce en la programación? Porque eso realmente es bien importante.
Y es aquí donde nace una situación, señores. Si usted tiene un programador, mosca, lo va a decir, que no tiene conocimientos en diseño y usted le dice que desarrolle, es muy difícil que el señor coja un diagrama de clases y posteriormente un diagrama de secuencia a partir de los patrones de creación y sea capaz de crear un software como yo lo quiero. Porque no sabe leer estos documentos. Nuevamente las analogías. Por ejemplo, en la obra civil, el diseñador es un ingeniero y él no le puede llevar sus planos y sus diseños y sus planos arquitectónicos al señor que está haciendo, el que pega ladrillos, porque él no sabe leer eso. Necesita un intermediador, alguien que sea capaz de entender los planos para transformarlo en la implementación del diseño. Por eso en la ingeniería de software tenemos ingenieros como con labores de programador, pero son niveles de ingenieros de alto nivel, porque no solamente comprenden lo que quiere el diseñador y el arquitecto y comprenden lo que escribió, sino que lo transforman en la implementación del código. Bueno, señores, entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo los voy a dejar en compañía un momento de nuestro moderador, Juan Manuel, para que se despida. Yo me despido y nos estaremos viendo la próxima semana con él. Espérenme en una pregunta, por favor, un momento. Ingeniero, ¿toda esta documentación será necesario entregar a nuestros clientes una vez concluido el software? Bueno, nos pregunta John Padilla desde Perú que si toda esta documentación será necesaria entregar a nuestros clientes una vez concluya nuestro software. John, no. Esto tiene que quedarse como bitácora de la compañía para las experiencias futuras. No debería usted entregarle eso al cliente, porque es que recuerde que según la definición de la IEEE, cuando usted tiene un programa es que usted le entrega el código fuente. Pero es que nosotros no hacemos programas, nosotros hacemos software. Y el software son las líneas de código y la documentación asociada. Y esa documentación asociada hace parte del código fuente. Y recuerde que nosotros no entregamos el código fuente porque realmente es nuestra experticia, es nuestro conocimiento. De hecho, desconozco si en Perú, pero aquí en Colombia el software no es patentable, en otros países sí, pero yo no patento las líneas de código. Yo patento es el método, la forma en que lo hice. Y la forma de demostrar cómo lo dice es a través de la documentación del diseño. Entonces, eso es propiedad solo de la compañía, no debería entregárselo al cliente. Solo usted le entregaría al cliente el producto, a menos de que usted sea un diseñador que trabaje para una compañía de desarrollo de software. Y en el contrato, pues usted sí tendría que entregarle esta documentación. Espero haberle resuelto su pregunta. Si hay alguna otra pregunta, con muchísimo gusto. Bueno, ingeniero Raúl, muchísimas gracias. Excelente exposición del tema. Para todos, muchas gracias por asistir. Espero que nos veamos entonces en la próxima sesión, que es en una semana, el miércoles también a las 10 de la mañana, y que asistan muchas más personas, que puedan ver el video que se va a publicar en la página de la Universidad Libre Seccional Pereira, para que estén al tanto y puedan participar en la próxima sesión. Feliz día, cuídense mucho y muchas gracias.